Y tras el llamado a paro indefinido realizado por la Confech, al menos 11 casas de estudio adhirieron a la movilización. Sin embargo, planteles como la Universidad de Santiago, que ha sido por años una de las protagonistas de las paralizaciones, decidió no sumarse. Vamos a conversar más sobre el tema, claro, con Marta Matamala, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago. Gracias por estar con nosotros, Marta. Bienvenida. No, muchas gracias a usted por la invitación. Marta, ¿le sorprendió este resultado? 72% de rechazo a la opción de irse a paro en una de las universidades más emblemáticas, quizás dentro de las movilizaciones de los últimos años. Mira, yo no creo que haya sido particularmente sorpresivo, por lo menos para los que estamos regularmente en la USACH, porque es un escenario que había sido conversado sobre todo posterior a la paralización extensa que tuvo la USACH el año pasado. Diversas universidades, entre ellas las que justamente hoy día estamos con mayor cantidad de problemas para poder adherir a esta forma particular de movilización, fuimos las que el año pasado sostuvimos movilizaciones internas extensas. Y yo creo que justamente de la historia y de la experiencia uno también va sacando determinado aprendizaje. El día de ayer en la USACH se votaron dos cosas. Uno, el programa o más bien las peticiones que tiene este año el movimiento estudiantil, el cual fue aprobado. Y en segundo lugar se votó el mecanismo con el cual se quería llevar a cabo ese programa dentro de la reforma a la educación superior, y el mecanismo fue lo que fue rechazado con críticas posteriores respecto a que hoy día el movimiento estudiantil tiene que levantar mecanismos alternativos para poder movilizarse. Y por lo tanto para nosotros esto no representa en absoluto una forma ni un desapego de la Universidad de Santiago con el compromiso que tiene con la Confech, sino que por el contrario establece también una problemática que a mí me parece que es urgente que los estudiantes resolvamos, que tiene que ver con cómo mantener una movilización que ya dura 10 años, en el caso de los pingüinos y en el caso de los universitarios 5, viva año tras año sin que implique costos altos también para los estudiantes. Marta, ¿ha estado a tu juicio más lento esta adhesión de los planteles de educación superior a las tomas o paro? Yo creo que depende del caso. Por ejemplo, yo no podría decir hoy día que el llamado a la Confech ha sido poco exitoso porque tenemos 11 universidades que ya adhirieron. El tema es cuáles son esas universidades, y si uno se pone a mirar, son universidades que históricamente no participan con mucha fuerza del movimiento estudiantil porque tienen problemas de organización interna. Hoy día las universidades que están llevando la movilización son universidades privadas, universidades que no tienen ningún criterio de existencia ni de regulación muchas veces, que tienen que recurrir al CERNAC en lugar del Ministerio de Educación. ¿Qué universidad, por ejemplo, hoy día la Universidad Andrés Bello se ha movilizado fuertemente. La Universidad de Santo Tomás se sumó el día de ayer a una paralización indefinida con más de 3.000 estudiantes votando. Las universidades, nosotros entendemos que hoy día, por ejemplo, la Universidad Central o la Universidad Diego Portales también están movilizándose con bastante fuerza. Y ahí hay universidades que están dentro de la Confech, hay universidades como la UNAV o la Universidad SEC, que está por fuera de la Confech. Perdón, la UNAV está dentro de la Confech, me acabo de acordar. Y hoy día gran parte de estas universidades también le ha costado históricamente participar porque te pueden echar de la universidad por el DFL2 que hace poco fue derogado, y por lo tanto yo creo que hoy día la duda es, bueno, cómo las universidades estatales o las universidades tradicionales en muchos casos participan de una movilización que han sostenido durante mucho tiempo, y por otro lado las universidades que no han participado con tanta fuerza hoy día son las que nos están empujando hacia una movilización que a mí me parece que cada vez más fuerte, si sumamos incluso a los secundarios que también se han ido sumando con bastante fuerza esta semana. Marta, entonces el resultado y el rechazo al paro en la USACH en particular se debe a una discrepancia respecto al tema de la estrategia y de cómo movilizarse. Sí, ¿Y cuál sería ese camino alternativo? Mira, lo hemos diferente al que están planteando ahora, discutiendo. Por ejemplo, algunas asambleas ayer plantearon la necesidad de partir abriendo las discusiones y profundizándolas. Hoy día hay elementos, por ejemplo, que ha propuesto el Confech y que no tienen bajadas específicas, que deberían ser una propuesta clara. Por ejemplo, nosotros ya estamos contra la PSU y planteamos que tiene que desaparecer. Pero ¿cuál es en definitiva la propuesta del movimiento estudiantil específica? Porque nosotros sabemos que hoy día estamos aprobando, por ejemplo, la existencia propedéutica. Sabemos también que estamos aprobando accesos diferenciados para estudiantes más vulnerables que por supuesto no puedan pasar esta barrera. Pero en definitiva, ¿cuál es el mecanismo que propone hoy día la Confech para, por ejemplo, cambiar estas reglas del juego? Y ante eso, ayer, por ejemplo, dentro de las discusiones de la USACH salió, bueno, démonos el tiempo y levantemos una propuesta.
si en la USACH tenemos más de 10 carreras de pedagogía, ¿cómo no vamos a poder levantar una propuesta que establezca una discusión profunda? O cómo, por ejemplo, hoy día no nos podríamos planificar con paros que duren 2 días, donde nos dediquemos a trabajar profundamente y después sigamos en clase. Y yo creo que hoy día lo mejor y lo más sano es que las movilizaciones, por supuesto, tienen que ser de mayoría, y las mayorías también tienen sus tiempos y sus contextos. El caso particular de la USACH, yo sé que es un poco extraño, pero lo cierto es que también hay universidades que se han plegado con más fuerzas porque depende de cómo se han estado moviendo en los últimos años. Pero ¿no es reflejo eso entonces de cierto hastío con las movilizaciones y los paros que caracterizaron al movimiento en el último tiempo? Antes se veía un repliegue de las universidades mucho más sólido, más unitario, digamos. Incluso participaban Exacto. familias, niños. Mira, para el caso particular de la participación de la familia, nosotros no lo hemos descartado, y de hecho también ha sido parte de la discusión de la CONFECH. Yo creo que dentro de la próxima plenaria vamos a anunciar, de hecho, una movilización familiar para un fin de semana, porque la tenemos que planificar y no la habíamos querido todavía hacer pública. Entonces, hoy día estamos pensando como estudiantes en la forma justamente, más que de recuperar la masividad, de que en definitiva todos puedan participar y no sea únicamente las formas tradicionales que hemos tenido con regularidad. Yo no sé si hablaría de un hastío, porque el hastío tendría que venir necesariamente por decir, bueno, ¿sabéis qué? Ya estamos aburridos y no queremos conversar más de este tema si ya avanzamos. Pero hoy día lo que se está cuestionando en definitiva es cuál es la herramienta que vamos a ocupar para poner ese tema sobre la mesa. Pero esta radicalización del movimiento ¿no hace que atraiga a menos personas? Es que ahí yo creo que ha sido un poco malentendida o quizá incluso caricaturizada la radicalización del movimiento estudiantil. Nosotros planteamos, bueno, la radicalización va a ser en la movilización, que de hecho se está dando, mucho Claro. colegio y mucha universidad privada, y también va a ser radicalización de la propuesta, que es lo que justamente sale ayer dentro de la Universidad de Santiago como propuesta. Nosotros entendemos que hoy día no somos la única universidad que planteó esta duda y esta forma nueva de proceder. Lo ha planteado también, por ejemplo, la Universidad de Concepción, que pidió más días para poder conversarlo. Lo pidió ayer también la Universidad Católica de Valparaíso y la UPLA, que también se plegaron a esto de darnos más tiempo para poder trabajar la temática. Y nosotros entendemos también que hoy día hay un escenario particular de que, a pesar que intuimos, por ejemplo, cómo viene la reforma por los borradores que se han filtrado, lo cierto es que tampoco tenemos el papel específico como para decir, bueno, cuál es la bajada concreta que tiene hoy día la reforma. Y ante ese escenario que uno podría tantear y oler y decir, bueno, va para allá, lo cierto es que también se necesitan determinadas certezas como para desplegar movilizaciones. Y en el caso de las universidades que hemos desplegado movilizaciones constantes, también tenemos alguna experiencia que nos dice que hay que medir los pasos. Hoy día el movimiento estudiantil no solamente tiene que ser responsable hacia afuera, sino que también tiene que ser responsable con los estudiantes que ya tenemos dentro, que no queremos muchas veces que resientan los golpes de las movilizaciones, y ante eso la planificación del conflicto para nosotros es clave, y que hoy día las voces de alerta las estén dando en nuestra asamblea no son motivo en absoluto de problema, sino que por el contrario nos aterrizan también en torno a las discusiones que tenemos que dar y ser responsables también con eso. Marte, cuando ustedes dicen que están buscando también la manera de profundizar en el debate y la discusión y buscando nuevos mecanismos, ¿por qué deciden marginarse de la invitación que hizo el Parlamento a discutir el tema en el Congreso también respecto a los detalles? Mira, esa invitación me llegó particularmente a mí hace como 2 semanas. ¿Ya? Inicialmente nosotros la habíamos aceptado. No teníamos problema en ir a exponer los planteamientos de la CONFECH, porque por lo demás nosotros lo hemos hecho antes, quizá la gente no lo sabe, pero el año pasado a mí me tocó participar en la Comisión de Hacienda, particularmente para el tema de la glosa presupuestaria. A la Valentina Saavedra, que fue la vocera anterior, le tocó participar en la de educación. Entonces nunca ha sido un espacio que nosotros descartemos a priori. El tema fue que esta invitación llegó en un momento particular donde no teníamos claridad todavía de la fecha de ingreso, a pesar de que se ha hablado de semanas, pero no tenemos claridad de la fecha de ingreso. La invitación decía a exponer sus planteamientos, pero tampoco había una temática particular, como por ejemplo, no sé, hablemos de marco regulatorio o hablemos hoy día respecto a lo que implica la gobernanza dentro de las instituciones de educación superior. O sea, era como algo en general que daba para cualquier cosa, y además llegó justo en la plenaria donde nosotros habíamos decidido hacer este llamado a la movilización
movilización. Por lo tanto, no nos dio tampoco el margen para poder discutir efectivamente si es que queríamos asistir y ponerle tanto esfuerzo a ese espacio. Ahora, el llamado y de hecho la respuesta que nosotros le dimos posteriormente a la comisión fue: nosotros no descartamos asistir al momento de que ingrese la reforma o al momento en que tenga un objetivo más específico a esta reunión. Pero en este momento para nosotros es un problema asistir porque tenemos que contabilizar y tenemos que también hacer los llamados dentro de nuestras propias universidades por el episodio que estamos viviendo, que es post 21 de mayo. Y ante eso nosotros hemos sido súper claros. Diálogo no es que nos falte, ni intención de dialogar tampoco. Cada persona que quiere hoy día conocer las propuestas del movimiento estudiantil puede conocerlas. El punto es el momento específico en el cual se pide y las razones y lo vinculante en definitiva que termina siendo este diálogo para que sea productivo. Marta, por último, hoy día la nueva mayoría, los presidentes de partido con la ministra del Piano van a tener un cónclave, sin embargo aún no dicen ni la hora ni el lugar, también un poco con el temor de la funa de los estudiantes. ¿Qué esperan de este cónclave? ¿Cómo lo ven? Y también en la antesala, ya la ministra del Piano en una entrevista dijo que el movimiento está basando sus cuestionamientos en mitos y falta de conocimiento. Uy, yo creo que hay varias cosas. Primero, este secretismo, no solamente respecto al ingreso de la reforma y a los criterios ya específicos, sino que esto hasta de tener miedo a la funa, en definitiva yo creo que habla del problema que tiene la nueva mayoría de dar discusiones de cara a las personas. Nosotros hemos asumido regularmente las invitaciones que ha hecho el Mineduc en los últimos 3 años, hemos asistido a todas y cada una de las reuniones que nos ha invitado, incluso con mesas de trabajo que duraron 1 mes y medio con 3 jornadas semanales. Y ahí yo creo que hay que ser claro, el tema, nosotros lo hemos insistido regularmente, el diálogo no se quiebra por nada, no es que a nosotros nos guste hacer pataleta y tirarnos en el suelo en absoluto, el diálogo se quiebra en definitiva cuando no tiene sentido y nuestras bases no ven ninguna correlación entre lo que se presenta como borrador con lo que hemos estado discutiendo y que nosotros además les presentamos a ellos. Y ante eso, a mí me parece que en particular no existen muchos mitos sobre la reforma, o sea, hoy día es un hecho que no se ha presentado la reforma al mundo social como tal. Es un hecho que ha estado atrasada por meses y meses. Es un hecho que hoy día, en definitiva, hasta los mismos rectores han dicho que no existen cambios particulares respecto a las formas de financiamiento de la educación superior. Y si nosotros tenemos esa claridad, entonces aquí hay que ser lo suficientemente responsable políticamente y decirle a la gente: ¿saben qué? Hoy día nosotros hemos decidido que las propuestas del movimiento estudiantil no estén dentro de la reforma porque nos traen muchos costos, porque en definitiva no estamos de acuerdo, y eso el Ministerio no lo ha querido asumir hasta el día de hoy. ¿Qué esperan de este cónclave? Lo que nosotros esperamos es que aquí, en primer lugar, se haga pública la reforma y se haga pública de cara a todos. O sea, hoy día lo que a nosotros nos interesa es que no nos pueden venir a decir que el espacio de diálogo es el Parlamento. ¿Por qué? Porque hace menos de 5 minutos, de hecho, estábamos viendo parlamentarios que están siendo hoy día interpelados por diferentes casos que nos hablan en definitiva de probidad al momento de hacer las leyes. O sea, me parece que hoy día el movimiento estudiantil y todos los movimientos sociales tienen una legítima y sana duda respecto a qué tan representativos son los parlamentarios en Chile y qué tan adecuados son para poder legislar sobre temáticas donde han tenido más de una vez las manos metidas. Pero el espacio que hay, o sea, les guste a ustedes o no, por el supuesto espacio que existe nomás, con Marta. No, yo sé que es el espacio que existe, pero más allá de eso y de que es el espacio legal y que de hecho nosotros tampoco le hemos dicho al Parlamento que no legisle porque entendemos que la reforma tiene que existir, lo cierto es que hoy día no nos pueden restringir la cancha a decir, bueno, ese es el espacio donde vamos a conversar, entonces ¿para qué fueron todas las mesas anteriores? ¿De qué sirvió entonces habernos sentado para nutrir los el proyecto, últimos 3 años? Se entiende. Claro, pero serviría, y yo te encontraría la razón si en definitiva hubiesen planteamientos del movimiento estudiantil ahí dentro. ¿Cuánto de esa reforma secreta, entre comillas, representa hoy día no solamente la discusión de los estudiantes universitarios, sino la de los secundarios, la de los funcionarios e incluso la de los mismos rectores? Ante esa duda saludable, a mí me parece que hoy día también hay que decir con claridad de que no nos sentimos representados ni con ánimo de dialogar, si no va a tener ningún sentido. Bien. Marta, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a usted. Buenos días. Buen día. Chao. 9:41, hacemos una breve pausa, ya regresamos aquí.